La calle dice que no hay chance, pero yo sé que sí. La constancia es fuego y yo voy por mí. Bueno, bienvenidos a otro de nuestros episodios de Sin Instrucciones. Hoy estamos al otro lado, como siempre, nuestro podcast exclusivo de nuestra marca de Sin Instrucciones. Nos acompaña una persona maravillosa. Él es Nelson Rodríguez. Nelson es un especialista en algo que nos está costando un poquito hoy en día, que es esa búsqueda de empleos, aparte de la selección, de cómo me seleccionan, de por qué no me llaman. Mira, aplico a 1.550 ofertas de empleo. Si estamos en Colombia, pues utilizo muchísimas redes y no me llaman, no me buscan, o cuando me llaman no es el empleo ideal, ¿no? Entonces hoy nos queremos tomar un cafecito y queremos disfrutar esta charla con Nelson para entender un poco cómo ha cambiado ese mundo de la selección, más allá de por qué me llaman, por qué no me llaman, más allá de eso, qué estoy haciendo y cómo puedo generar diferencial hoy en día para esas empresas que están buscando y que me están buscando a mí. Si yo soy el ser ideal de ellos, ¿qué puedo hacer para que me sigan consiguiendo, me sigan encontrando? Y además de eso, bueno, ¿cómo también podría yo entender cuál sería mi empresa ideal? Nelson, ¿cómo estás? Bienvenido a nuestro podcast. Hola, súper bien, muchas gracias. Buenos días para ti, para todos. Súper contento de estar acá, de pronto de poder aportar en alguito, pues como a las personas que de pronto puedan ver este podcast. Y pues nada, espero que como que el conocimiento, la experiencia que tengo, les sirva pues en algún momento de tantos procesos de selección y tantas entrevistas que ahorita tenemos, pues digamos que las personas que están ahorita cesantes buscando empleo y demás, pues que les pueda Ujú. servir para algo. Nosotros partimos de ese concepto de que, como bien dice nuestra marca, a veces la vida nos llega sin manual de instrucciones y a veces tampoco tenemos como un manual de instrucciones para decir, bueno, para conseguir el empleo de mi vida, debo aplicar o debo hacer el punto A, el punto B, el punto C, y si lo hago voy a tener la receta ideal, ¿no? O sea, uno cree que aquí está haciendo un pastel, entonces si yo lo hago, va a ser súper maravilloso, va a ser espectacular, pero a veces no es tan perfecto y así hagamos la receta ideal, quizás tampoco recibimos ese resultado, ¿no? Entonces podemos tener personas que están un poquito desmotivadas, que mira, llevo muchísimos meses en esto, yo quiero cambiar de empleo y me da miedo, que también puede pasar, ¿no? Tengo cierta edad, quiero cambiar de empleo, me da miedo cambiar de empleo porque yo no sé si alguien más me va a contratar, ¿no? Entonces como que pierden un poquito ese valor. Entonces yo creo que esta charla va a ser súper nutritiva para todos. Yo siento lo mismo. Hoy estamos regionalistas, es nuestro primer acompañante que está en la ciudad de Bogotá, entonces estamos regionalistas, estamos hoy colombianos, hemos tenido en distintas partes del mundo y darle cariñito también a nuestro país. Entonces, nada, vamos a empezar a calentar. Nelson, yo creo que empecemos por algo que es tabú, ¿no? Siento yo. Y es muchos padres, muchas familias, sobre todo a las personas jóvenes, hoy en día cuando empiezan las personas jóvenes a buscar empleo, muchos papitos, muchas mamitas, utilizan una frase, ¿no? Es que usted no encuentra empleo porque no quiere. Es Ujú. que usted no le pone cariño, es que usted no sabe buscar. Porque yo en mi época, yo en mis tiempos conseguía empleo en cada esquina. ¿Qué Sí. tan diferente es buscar empleo hoy, en este momento, y qué tan diferente ha sido buscar empleo en esa época, hace unos 10 años, unos 5 años? ¿Hay diferencia en buscar empleo a día de hoy a lo que pasaba hace 5 o 10 años? Claro, sí, digamos que no es que sea difícil, pero tampoco es que sea fácil, ¿no? Ujú. Y cada tiempo tiene como sus dificultades. Sí. Hace 10 años de pronto, bueno, yo hace 10 años más o menos me estaba graduando de mi carrera. Ujú. Estaba empezando con este tema De de los búsquedas. procesos de selección y, Ujú. y también ser yo el candidato, ¿no? De buscar trabajo. Digamos que han cambiado mucho las tecnologías. De pronto antes era, o sea, sí de pronto había como más posibilidades de conseguir un trabajo más rápido porque no había Ujú. tanta competencia, Sí. ¿cierto? Pero igual
existían procesos de selección, Ujú. las vacantes de pronto no eran en números como tan grandes como ahora, que Sí. tú ves que las empresas contratan un montón de personas y que tienen, por Ujú. ejemplo, un montón de tiendas y hay trabajo por todas partes, Sí. pero la competencia hoy en día es mucho más alta, ¿cierto? Ujú. Total. Em, una desventaja que teníamos hace 10 años es que no teníamos los mismos medios de pronto de reclutamiento, ¿sí? Que Ujú. hay hoy en día, Sí. ¿sí? En ese entonces era todo muy manual, muy operativo, tú tenías que llamar a cada Ujú. persona, citarla, Llevar eh, la hoja de vida, ¿no? En físico, la que hoja de quedara vida era bonita. física, ¿sí? Hoy en día Ajá. ya eso no existe, o sea, todo es Sí. digital y todo es más fácil. Para nosotros que somos, pues digamos que estamos de este lado del proceso de Sí. selección, tenemos muchas más herramientas Claro. y tenemos muchas más facilidades para conseguir las personas. Entonces Ujú. están las plataformas de búsqueda de empleo que se han mejorado impresionantemente, o sea, tienen Y hoy en que se día. ha masificado, ¿no? Cada vez hay como más Sí, y también. sí, no, o sea, ahorita tú ves que hay un montón de plataformas donde tú puedes Sí. buscar y donde tú te puedes postular también, claramente. Ujú. Y de pronto las que estaban en ese momento Sí. han venido mejorando y han mejorado como su estética y como la lógica que tienen estas plataformas Ujú. para encontrar candidatos. Entonces Sí. eso se ha vuelto como que, Dios mío, o sea, para nosotros es una maravilla porque yo Claro. ya por redes sociales o por una plataforma monto una convocatoria y al día siguiente puedo llegar a tener 50, 100 personas Es mucho fácilmente. más rápido también, Ujú. ¿no? Como que el proceso de captación, quizás, ¿no? Captación, sí, pero entonces yo lo Ujú. veo de este lado súper chévere, pero entonces Sí. si yo estoy de ese lado, del lado del candidato, hoy en día, Ujú. yo me postulo a una vacante y tengo que Sí. entender de entrada que yo estoy compitiendo, estoy en una competencia por ser ese perfil ideal que la empresa necesita Claro. y en ese punto debo entender que estoy compitiendo con otras 50, con otras 100 Ujú. personas y Que que ya no es como obviamente antes, ¿no? Porque yo ya no es siento que como antes antes. también es mucho el voz a voz, ¿no? Vaya allá, que usted como es Lleve mi su hijo, hojita le de dice que vida. viene, Ujú, exacto, que viene de mi parte, y pues ahí lo entrevistan, ¿no? y Siento ahí lo yo que también íbamos entrevistan. a eso, ¿no? Eso pasaba mucho, sí. Entonces, digamos Ujú. que, no sé, no sé, por ejemplo, pues, no sé, también dependía como de la zona, ¿no? Cada zona tiene Sí. su dificultad. Pero sí, eso pasaba. Entonces era como más que los referidos, de pronto las personas de la misma alcaldía, el que el perifoneo, bueno, ese tipo de Ujú. herramientas que en ese entonces se usaban como Las para convocatorias impactar de a las personas. radio en Colombia pasó muchísimo, ¿no? Se Ujú, también. busca persona de tal edad, pase por donde Doña María. No sé, no sé. Exactamente. Uno tenía el contacto de las alcaldías, de los sitios de radio, de Ujú. las emisoras como municipales de pronto. Aquí en Bogotá, pues me imagino también de las alcaldías, digamos que en ese entonces yo trabajaba más como en Sabana y ese tipo de zonas, Sí. pero digamos que eran como las estrategias de reclutamiento y que tú tenías un equipo de reclutadores chicos que se la Ujú. pasaban llamando, 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 o tú llamando, 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 ¿sí? Exacto. Ese era el Y método. ya, era como Y lo ya. básico, ¿no? Lo más grande que podía pasar. Ujú. Pero hoy en día Entonces, también obviamente, siento que ni siquiera llegan a la entrevista, ¿no? Porque mira que tú lo acabas de decir, allá era muy fácil, ¿no? El perifoneo, llegabas, quizás habían unas 20 personas, 30, pongámoslo como máximo. Ya a las 30 los hablaban, con los 30 los entrevistaban y después tomaban decisión. Pero aquí hablamos de que en el minuto uno en el que tú envías, te estás enfrentando a mínimo unas 200 personas que ya han exacto, enviado esa hoja de vida. sí. Y, y, y o sea, para nosotros obviamente es bueno tener un volumen alto porque pues tú Ujú. puedes hacer una selección concienzuda y obviamente, ¿qué buscan las empresas? El mejor perfil, la mejor Claro. persona que cumpla no solamente con el perfil técnico, sino con ciertas habilidades, ciertas competencias que se adapten pues como a lo que somos nosotros como organización. Ujú. Entonces tenemos de dónde escoger. Pero para Claro. la persona obviamente es entrar a competir por un puesto de trabajo con otras Ujú. 50, con otras 100 personas. O sea, Y es un yo digo, desgaste. siempre pensemos que estamos compitiendo con 100 personas. ¿Cuál es mi diferencial y qué es lo que yo hago para ser mejor que esas 100 personas? Bueno, ya Ujú. es algo que se verá después, ¿cierto? Exacto. Mira que a mí me parece algo muy interesante que no solamente la competencia, ¿no? Yo ahorita pienso un poco más allá y yo digo, bueno, estamos compitiendo, ¿sí? Enviamos la hoja de vida, por ejemplo. En el momento en que enviamos la hoja de vida empezamos a competir, ¿sí? Pero tú acabas de decir algo, el diferencial.
Y yo Ujú. creo que también, no solo el diferencial tuyo, sino que hace algunos años, hablando de lo de los 10 años, hace algunos años, las personas se mantenían mayor tiempo dentro de su empleo. Entonces eran mucho más Sí, sí, constantes. O sea, yo me voy a quedar acá, me siento bien, me siento cómodo. Y tú le preguntas a una persona, ¿cuántos años llevas en la empresa? 15, 10, 20, 25 años. Y tú dices, wow. En cambio, hoy en día vemos muchos jóvenes que su hoja de vida está 2 meses, 3 meses, o sea, que no son sí, tan constantes en mantener un empleo y eso también genera una alerta a la selección, ¿no? también, bastante. Digamos que, o sea, ya ahí que tocamos el tema, Ujú. también siento que es un tema generacional, ¿sí? Sí. Nuestra generación es una generación distinta en el sentido de que nosotros crecimos pensando en que tengo que conseguir un empleo y si estoy sin empleo, pues mejor dicho, se me acaba todo y no voy a poder seguir. Ujú. Bueno, uno tenía como un ideal distinto y Sí. como una manera de ver el trabajo distinta, ¿sí? Los Ujú. jóvenes de ahora, que estoy hablando de los chicos que ahorita están llegando a los 18 hasta los 25, son personas que tienen un pensamiento totalmente distinto y que ven el trabajo como un medio para, ¿sí? Sin Ujú. importar de pronto cuánto tiempo pueda durar una empresa o no, sino que pues tiene que ser algo que les guste. Bueno, digamos que Sí. ellos lo perciben Buscan diferente. otro tipo de cosas, ¿no? Ellos también tienen un perfil hacia lo que quieren, ¿no? Antes quizás íbamos y decíamos, ya me aceptaron, qué maravilla. O sea, no era tanto la palabra conformismo, sino que yo mismo me emocionaba por lo que consiguiese en mi área. Fin, sin pensar en cuánto tiempo me voy a tardar de mi casa al trabajo, por ejemplo, cómo es la empresa, si la empresa es grande, si es pequeña, si tienen agua, si no tienen, cuál es el sitio donde yo voy a comer, hay un sitio donde pueda comprar, el Transmilenio en el caso de Bogotá llega cerca o no llega cerca. Yo siento que todos esos factores, ahorita que tú dices generacional, me recuerda que hoy en día esos factores sí los ve esta época actual, estas generaciones actuales donde dicen, ven, pero es que yo no voy a aplicar un trabajo que me quede en Chía, por ejemplo, Ujú. cuando yo vivo en Bogotá y me demoro mínimo unas 2 horas y me va bien. Sí. Entonces, 2 horas para ir allá, me voy a ganar un sueldo mínimo. Uy, no, yo a eso no aplico. Otra persona, y posiblemente el papito o la mamita de ese niño diga, no, pero buenísimo, mira, y vas a conocer y así aprendes y es su primer empleo, no importa, vas creciendo en la empresa. No, mamá, yo no me voy a ir a China. O sea, me gasto 2 horas yendo, 2 horas viniendo. No, 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 yo me voy a poner a hacer otra cosa. Entonces, también siento Exactamente. que son un poquito más recursivos o tienen Sí, eh, total. opciones, ¿no? O sea, como que esa no es mi opción principal en este momento, ¿no? No, y es súper válido. O sea, ya Ujú. también uno empieza a entender a las generaciones y cómo se mueven, y entonces también las empresas empiezan a cambiar, ¿no? O sea, Sí. además del salario, ¿qué más cositas podemos brindarle a las personas para atraerlos, ¿sí? Ujú. Para mantenerlos, ¿sí? Tú te das cuenta de pronto, las empresas que más se enfocan en esos temas de atracción y de Sí. retención, hoy en día yo me he dado cuenta son los call centers. Porque es un Correcto. sector difícil, es un sector muy duro y las personas que trabajan en call center, estar ahí pegados todo el tiempo a un teléfono, obviamente es complicado. Y Ujú. ellos se preocupan mucho por retener a sus personas y les dan un montón de beneficios y tú te das cuenta que la mayoría son personas jóvenes, son chicos que están Correcto. empezando. Entonces, eso me parece chévere. Y chévere que ellos también tengan la posibilidad de exigir, de ser Ujú. exigentes en esa búsqueda porque saben qué quieren y saben como para dónde van, ¿sí? ¿Para dónde van? Entonces, hay empresas que ya están, digamos que entrando en esa línea y se están Sí. convirtiendo en empresas también para personas jóvenes, ¿sí? Que son más Mira que flexibles. yo siento que parte mucho de ese tema del clima organizacional, ¿no? O sea, Ujú. realmente qué clima le puedo brindar. Tú dices algo interesante que son las BPOs. Yo estuve mucho tiempo en BPOs y tienes toda la razón. Ellos se preocupan por, hay que hacer una sala de juegos, tenemos que tener una sala de descanso. Mira, pongamos uno mayor breaks. Oye, si hacemos la fiesta de fin de año con un artista súper reconocido, van a querer ir más. Entonces, también vemos esa diferencia. O sea, que podríamos decir en este momento, Nelson, que buscar empleo sí depende de las generaciones. O sea, sí hay un diferencial en la búsqueda de empleo con las generaciones.
Sí, hay un diferencial claramente, pues por lo mismo que hablábamos y también por la evolución que va teniendo el mundo y las tecnologías y los cambios también de las personas, la generación, la manera de pensar. Las empresas también empiezan a evolucionar, también empiezan a cambiar. Ujú. Tú ves empresas hoy en día que son mucho más flexibles, que son mucho más, Sí. ¿cómo decirlo? Como más contemporáneas. Hace 10 años, Ujú. de hecho, tú tenías que ir en corbata, traje. Hoy en día ya tú ves que las empresas flexibilizan este tipo de cosas porque se dan cuenta que los tiempos cambian, que las personas cambian y que para obtener productividad de sus colaboradores no tienen que ser a No veces es tan exigentes con tan rígido, determinadas ¿no? cosas. Entonces, sí, sí cambia. Incluso yo recuerdo que habían algunas convocatorias, tú dices, hace 10 años estaba buscando empleo, yo me empiezo a recordar y dije, oye, sí, hace unos 12 años yo también estaba en eso, y recuerdo haber visto convocatorias que en la descripción decían, sin tatuajes, sin piercing, tienes que venir con una cierta característica, si eres dama debes tener un maquillaje sobrio, sin uñas pintadas, o sea, yo recuerdo eso y yo digo, wow, hoy en día si lo vamos a lo que está pasando socialmente, hoy en día si tú pones esa restricción posiblemente te va a ir el 1% de lo No, que y está no, además que buscando. ya es un tema de discriminación y yo siento que Exacto. también el tema, esos temas sociales en torno a ese tipo de cosas, de la apariencia, bueno, eso han Ujú. evolucionado. Es como Sí. en los colegios públicos, ¿no? Que antes a ti te decían, no puedes venir de tal manera, sin el uniforme, pues, que no te puedes colocar el piercing, que no puedes tatuarte, ese tipo de cosas. Y que ahora tú vas a un colegio y te das cuenta Ujú. que ya todo el mundo súper fresco porque hace parte de su identidad, de su desarrollo como persona. Ya no podemos, es como... em, atacar esa libertad de expresión que tienen las personas. Entonces, obviamente, si yo publico una vacante donde te digo sin tatuajes, se me viene, Ujú. no solamente no me llega gente, sino que se Lo me viene viste. encima de pronto una demanda gigante, pues porque es una vulneración pues, a los derechos de las personas. Claro. Y eso también se ve. O sea, ahorita ya tú ves que Ujú. las empresas son más flexibles, pues como para ese tipo de cosas, ante ese tipo como de Sí. cosas. Es que yo creo que también tuvieron que empezar a flexibilizarse por darse cuenta de que el tema de corbata, el tema de tatuajes y demás, no limita que tú seas bueno en tu rol, que tú puedas ejecutarlo de una manera adecuada, que tú tengas la habilidad o la capacidad, o sea, que te vistas mejor o peor, no implica que tú seas mejor o peor candidato, o sea, no tiene nada que ver, ¿no? Incluso yo, parte de las entrevistas o de la selección de personal de Google, y que hace poco salía un video, me parecía súper particular, porque lo primero que les encantaba era ver a alguien que llegara en tenis y sudadera. Y uno dice, Ok. ¿en serio te vas a ir haciendo entrevista? Pero también es pensar un poco, yo creo que eso es importante aclararlo, ¿a quién estás aplicando? Primero, ¿cuál es tu empresa ideal cuando empiezas a una aplicación para que te seleccionen? Y segundo, ¿a qué empresa estás llegando para hacer esa entrevista? Porque si tú sabes que vas a estar aplicando y vas a llegar a una empresa como Google, tú sabes que Google tiene una teoría muy de diversidad, de diferencial, de relajación en algunos casos, que posiblemente eso te va a sumar, ¿no? Y te va a Ujú. ayudar también. Entonces yo creo que también es ser un poquito estratégicos, de sabernos vender en esas entrevistas Exactamente. y a dónde Saberse vamos a vender. llegar, ¿no? Sí, es súper importante uno saberse vender. Yo siento que también es ahí importante que las personas comprendan que lo que decíamos ahorita, uno, esto es una competencia. No nos vamos Sí. a ir a pelear ni nada, pues así como Ujú. vemos normalmente, pero sí es una competencia por ser el mejor candidato. Pero a Correcto. veces ser el mejor candidato también depende de cómo tú te vendes. Tú puedes tener la Ujú. experiencia, tú puedes tener el perfil completo, cumplir con todas Ujú. las bondades que requiere esa vacante. Sin embargo, tú llegas allá con mala actitud o de pronto apagado, sin buena vibra, pues ya con eso dicen, Ujú. no, hay otro candidato que tiene las mismas condiciones, el mismo perfil, pero tiene una mejor actitud. Entonces, digamos Total. que no solamente depende pues como de esa hoja de vida y de cumplir con el perfil, ¿sí? Que yo creo que ese es un mito, ¿no? Muchas personas dicen, es que no entiendo, yo los he escuchado mucho, es que no entiendo por qué no me seleccionan. Mira, acá en la vacante dice A, B, C, D y yo lo tengo. Incluso tengo más años, incluso tengo más estudios. Es que estoy sobrecalificado. Yo siento que esa palabra para justificar todo no es tanto así, sino lo que tú acabas de decir. O sea, ven, espera.
nos hemos mal acostumbrado a que la hoja de vida es todo y que la hoja de vida habla por Exactamente. nosotros mismos. Siento que es Ujú. una mala costumbre porque no es así realmente, porque tú como candidato tienes unas habilidades y unas potencialidades que no se escriben por tu hoja de vida. O sea, tú puedes Exactamente. ser, sin ir muy lejos, tú puedes ser el mejor docente del mundo y cuando vas a hablarle a un público en una cátedra, no tienes pedagogía. Eso puede pasar. No quiere decir que Exacto. seas mal docente, pero no eres un buen pedagogo. Sí, puede Exacto. ocurrir y puede pasar exactamente lo mismo. Tú puedes ser súper bueno en lo que haces, pero cuando vas a expresarlo, tu expresión no te está ayudando, no te está colaborando. Y yo creo que por eso es importante que las personas también cuando se van a enfrentar a sus primeras entrevistas, pues venga, aprenda storytelling, aprenda a venderse, lea, porque vender no es vender un producto, es venderse usted mismo, o sea, cómo usted se proyecta, quién es usted, para Sí. dónde va, cómo aprende usted de la empresa, lea de la empresa. Yo siento que hay personas que llegan a la entrevista y ni siquiera Y saben. ni siquiera saben en qué empresa están. Sí. Les A mí me preguntas y llamaron y yo apliqué, yo no, ajá. yo vine, aquí estoy, contraten. Sí, No, mentiras, claro. pero lejos de ser duros con las personas, sí es importante que comprendan eso. Porque sí, lo que tú dices, o sea, la hoja de vida no lo es todo. O sea, la hoja de vida Sí. puede tener toda la información, vista y por haber. Pero si tú Ujú. llegas a la entrevista y no eres capaz de venderte, como tú lo dices, de ofrecerte y de demostrar que tienes el conocimiento y la competencia, pues simplemente van a escoger a otra persona que va a tener la misma hoja de vida que tú y que sí fue capaz de venderse de una manera correcta. ¿Sí? Es Claro. también como creer de pronto que la experiencia lo es todo. También existe como ese Ujú. mito de que, no, yo tengo la experiencia, pues yo paso, o sea, a mí me tienen que contratar porque yo tengo la experiencia. No, la Sí. experiencia no lo es todo porque la empresa no solamente, por lo menos en Colombia, ¿no? Hay otros Ujú. países que manejan otro Sí. tipo de procesos de selección, pero estamos en Colombia. Entonces, acá yo tengo que mostrar ese plus y porque yo soy mejor que los 50 candidatos que están a mi lado. ¿Sí? Si Ujú. todos tienen el Total. mismo perfil, yo, ¿por qué soy mejor? Entonces, Ujú. ¿cuál es ese plus? Entonces, no solamente la experiencia es como relevante dentro del proceso de selección y no puedo pensar que por tener la experiencia yo ya voy a pasar y ya me van a contratar. Totalmente. Incluso desde tu conocimiento, desde tu expertise de tantos años, Nelson, mira que acabamos de desmontar dos mitos, ¿no? Entonces, pero más allá de eso, hay un mito maravilloso y lo dicen muchas personas que yo no sé qué busca hoy en día esa empresa porque nadie me llama. Ujú. Desde Exacto, sí, tu pasa. experiencia, ¿qué crees tú que busca hoy en día una empresa en un candidato? Pues digamos que obviamente cada empresa, digamos, yo puedo tener dos Ujú. bancos, ¿cierto? Sí. Buscan el mismo asesor, ¿cierto? El Ujú. mismo asesor de servicio al cliente, digamos Ujú. algo así. Pero cada uno evalúa cosas diferentes. ¿Por qué? Porque las empresas buscan personas que se Ujú. adapten a la cultura de la organización, ¿sí? Entonces, Correcto. que yo vea en su personalidad y dentro del proceso de selección, las pruebas, bueno, todo lo que hacemos dentro del proceso de selección, que esa persona va a llegar y se va a adaptar a la cultura organizacional, ¿sí? Que Ujú. tiene esas habilidades blandas que requerimos de todos los colaboradores que Ujú. trabajan en el banco X o en el banco Y, ¿cierto? Sí. Entonces, obviamente, no es solamente que cumplas con el perfil técnico, ¿sí? Ujú. Nivel académico, experiencia, conocimientos técnicos, ¿cierto? Ujú. Con todo lo De que uno pronto esperaría que a de nivel pronto de estudio. tengas una prueba técnica de competencias y tengas las Ujú. competencias, no solamente es eso, sino ver que realmente tú te vas a adaptar a esa organización. Por eso yo a veces me puedo presentar a un proceso de selección en tal supermercado y no Sí, quedar y presentarme en el otro y sí quedar, ¿cierto? Porque correcto. identificaron que hay una personalidad, hay unas competencias blandas que se ajustan a lo que somos como empresa. Entonces, eso también son cosas que las empresas están Ujú. buscando y más hoy en día que son como tan humanos y están como Ujú. tratando de ser como más cercanos a las personas, de Sí. generar ambientes colaborativos, donde haya trabajo Ujú. en equipo, donde haya como comunicación efectiva. Entonces, Sí. obviamente eso hace que las Que empresas haya se un enfoquen cambio. también en eso. Y no es Ujú. solamente en que la persona venga y me cumpla con el perfil, ¿sí? Si yo llego allá Correcto. con la mala actitud, nuevamente pues no voy a pasar, posiblemente no me van a tener en cuenta. Ujú. O sea que nosotros podemos decir, venga, si usted va a aplicar una empresa, lea de la empresa y entienda su cultura y Entienda su sea, cultura. claro, y sea muy sincero. Yo siento que parte de la sinceridad con uno mismo y decir,
esto no se parece a mí o esto se parece mucho a mí. Yo creo que eso podría ahorrar mucho desgaste al candidato en el proceso de selección. Porque si yo soy muy sincero y leo la cultura organizacional y dice, no sé, pongamos un ejemplo, nosotros trabajamos de lunes a sábado, que es muy Ajá, común. Y tú dices, uy, no, yo no voy a trabajar un sábado, pero yo voy a aplicar igual a ver si me llaman. Ven, es una condicional. La empresa tiene una cultura organizacional de lunes a sábado o tiene una cultura organizacional de un día rotativo o de ciertos horarios. Y si tú sabes que eso no se adapta a lo que tú estás buscando, no apliques por aplicar a una vacante más por si una me llaman, vacante. sino sé muy sincero y esto no se acerca a mi Exacto. expectativa, ¿no? A mi Sí. necesidad. Digamos también, sí, obviamente es importante, a veces las empresas tienen nombres como extraños, ¿no? Pero entonces tú Sí. vas y buscas en internet y la encuentras, Ujú. ves qué sector es. Empezando por ese tema, el sector económico o el sector pues como de la organización. Entonces, si es una empresa, no sé, del sector financiero y tú dices, no, a mí eso no me llama la atención, no me gusta. Bueno, entonces, ¿qué hago allá? Mejor me Ujú. busco empresas, sector construcción, sector agroindustrial, bueno, Sí, donde yo me sienta más cómodo y donde yo también vea una proyección a futuro. Si yo totalmente. digo, ay, no, a mí me interesa mucho este tema, de pronto por este lado, por este tipo de empresas, yo también me Ujú. puedo ir. Y Total. pues no es llegar allá a la entrevista y ver por ver lo que tú dices, como que cumplo Ujú. y pues bueno, a ver si de pronto me tienen en cuenta y pues no. A veces yo entiendo claramente a las Ujú. personas, sobre todo para los cargos más operativos, que pues a veces Sí. nos toca trabajar en lo que nos toque trabajar y nos Ujú. toca buscar trabajo en lo que nos toque buscar trabajo, ¿cierto? Y ahí sí ya no importa el sector y no importa la Sí, vacante, sino que nos toca. sino que nos Pero llamen y nos entonces, digan que sí. exactamente, porque a veces lo que uno necesita es dinero, ¿no? Pues Ujú. obviamente tenemos obligaciones y desde el salario parten muchas cosas de nosotros como Ujú. Tal individuos. cual. Pero igualmente ahí es donde las personas también tienen que ver, o sea, ir conociendo qué cargos les atraen, qué cargos no les atraen y ir formando también su perfil con base en eso y los tipos de experiencia que quieren tener y los tipos de cargo que quieren ocupar a largo plazo. Total. Que ahorita me tocó trabajar como cajero, sí, pero a mí no me gusta ser cajero, listo. Ujú. Lo hago un tiempo, aprovecho la experiencia, Ujú. aprendo de ello, doy lo mejor de mí dentro de ese Ujú. trabajo y busco la manera, ya sea de crecer dentro de la organización o Sí. de buscar un trabajo Ujú. donde yo ya me sienta cómodo y con la tranquilidad de que puedo pasar de un cargo a otro y no va a haber ninguna afectación económica, pues para Total. mí, para mi familia, bueno, lo que sea. Pero también hay parte de ser realista en que si esto es lo que me toca en este momento por un tema económico, ¿qué estoy haciendo yo para construirme en esas habilidades blandas que tú decías, para que el día de mañana ya no esté en un cajero, por ejemplo, Ujú. o ya no esté ejecutando esa acción, sino que esté en el empleo que yo quiero, en mi empleo ideal? Pero siento que a veces como que nos quedamos cómodamente incómodos en ese, ay, bueno, es que me Eso nos tocó. pasa a todos. Sí, a nadie le toca hacer las cosas, sino que en este momento es prioritario que lo realices, no te tocó, porque desde el momento en que cambiamos ese chip, pues todo se reactiva. Sí, Es importante hacerlo de esta manera, pero yo voy a tomar una hora de mi día, media hora de mi día para formarme, para fortalecerme, para mejorar, sí, no sé, para eh, potencializar cierta habilidad o sí, cierta cierta capacidad habilidad. que me puede funcionar muchísimo y que quizás lo que tú acabas de decir, sí, tomo esta experiencia, que era la de cajero, no la quería, pero no importa, la tomo. Y más allá de ser cajero, muchas personas dicen, no, fui cajero en un supermercado. No, venga, atendiste a clientes, o sea, tuviste cercanía con un cliente inmediato, fuiste temas contables porque tenías que verificar que la caja te cuadrara, además de eso generaste motivación en la otra persona, tenías una venta directa por, mire, tenemos este producto está en descuento. La Esas venta son cruzada. habilidades que están escondidas, enmarcadas dentro de un cargo Claro. que te pueden servir. Y tú dices, el día de mañana cuando estés en una entrevista, mira, no, yo logré vender, yo hice atención al cliente directa, yo tengo temas de contabilidad y si usted dónde hizo todo eso, un cajero, eso es lo que hace un cajero de un supermercado. Y mira que hay muchas personas que hacen eso, o sea, que digamos, yo me meto a trabajar en call center, me meto a trabajar en atención, lo que sea, pero a la par van estudiando, van Claro. formándose, van aprendiendo, van haciendo otras cosas. Ujú. Y les tomo la palabra del último podcast, donde hablaban Sí, de qué tiempo hay, o sea, tiempo hay claro. para, si hay tiempo para estar scrolleando en el celular, Sí.
viendo TikToks, viendo. También hay tiempo Perritos. para estudiar, hay tiempo para aprender inglés, hay tiempo para formarme en temas técnicos, en temas Sí, básicos. A veces las empresas, hoy en día, digamos que de pronto antes eran como muy apegados al tema de la experiencia, ¿sí? O sea, el que sí, total. tiene que tener experiencia. Ujú, Hoy en día ya hay muchas empresas que buscan personal sin experiencia, pero lo ujú, buscan conocimientos específicos. claro. ¿Cuántas O con personas? competencias, ¿no? O sea, que tenga esta Sí, habilidad, esta competencia, o que pueda resistir tanto, o que se deje moldear también, siento yo. exactamente, que sean adaptables, que sean, ¿sí? Sí. Entonces, digamos, ¿cuántas personas, por ejemplo, están en este momento estudiando Excel? ¿Sí? Ujú, Que pues acá en nuestro país, digamos que todavía se mueve mucho con Excel sí. y Excel es nuestro mejor amigo en las oficinas. Ujú, Entonces, ¿cuántas personas se están volviendo pro en Excel, por ejemplo, para sí. que en algún momento los llamen y sin tener la Ujú. experiencia, solamente con ese conocimiento pueden conseguir un buen empleo? ¿Sí? Claro, dirían, yo sé Excel y puedo generar tal recurso o puedo generar tal valor agregado a tu empresa. Exactamente. No tengo tanta experiencia o no he trabajado de pronto en un área administrativa, pero yo Sí. Excel lo conozco de arriba abajo. Tengo un Excel Ujú, intermedio, que yo voy a una total. prueba técnica y deslumbro, y yo digo, ya, ese fue el perfil ideal y la persona pues va a quedar seleccionada, porque pues Ujú, tiene como esa competencia diferencial, lo que decíamos sí, ahorita, diferencial a los otros 50 que están ahí al lado mío haciendo el proceso de selección. total. Mira que tú decías competencias diferenciales y también hablabas de Excel. Esto va a ser un tema de debate, ¿no? Para las personas que nos escuchan, porque muchas personas dicen lo siguiente, la inteligencia artificial nos está quitando el empleo, versus en la otra parte de personas que dicen, wow, es que con la inteligencia artificial yo conseguí empleo. Ujú. Ahí tenemos las dos vertientes, ¿no? Cuando hablamos de inteligencia artificial, hoy en día la inteligencia artificial está generando un cambio en el tema de la selección de personal. ¿Tú cómo lo ves? Sí, totalmente, o sea, totalmente, porque lo que hablábamos ahorita es que todas estas plataformas de empleo Ujú, hoy por hoy ya utilizan inteligencia artificial, tienen todos total. estos temas de software de ATS y demás. Y Ujú, o sea, lo digo desde este lado, ¿no? sí, Nuevamente, para nosotros es una maravilla. El aplicativo ujú, a ti te envía mensaje, te llama la persona, te envía el correo electrónico, ¿sí? Que si la sí, persona se postuló, entonces le hace una encuesta, ¿cierto? ok, Si la persona aprueba esa encuesta, ujú, digámoslo así, si cumple como con los requisitos de conocimiento que se requiere, que Excel, que bueno, lo que sepa, sí, lo que se requiera para el cargo, y ya el sistema automáticamente lo pasa a otra fase, y en esa fase le dice, haz un video, preséntate, pasa a otra ok. fase, y ya definitivamente es súper práctico, ¿sí? Ujú. O Entonces, sea, hay tiene un proceso herramientas. mucho más constante y Ajá. también un poco menos desgastante para ustedes, ¿no? Para También. nosotros, ¿sí? Entonces es mucho más automático. Entonces Ujú, prácticamente yo llego a abrir el aplicativo, voy a la sí, carpeta de finalistas y ahí están ujú, las personas que cumplen 100% con el perfil. ¿Qué tengo ok, que hacer yo? Bueno, ya entramos a hacer las entrevistas, las pruebas ujú, psicotécnicas y hacer todo el análisis del perfil, pero no me tengo que desgastar. ujú, Esto suena un poquito crudo también para las sí, personas porque pronto no saben, pero no me tengo que desgastar con 500 postulados, sino que ya ujú, solamente voy a ver los finalistas, ¿sí? Y claro. eso lo hacen todas las plataformas, el Ujú, LinkedIn, el Trabajo, el Empleo.com, Magneto Empleos, todas estas sí, plataformas ya tienen esa inteligencia por detrás y ujú, te permite a ti de pronto tener principalmente los candidatos que están en un porcentaje mucho más cercano al perfil que estamos ujú. buscando, Con lo que ¿sí? tú buscas. Entonces, ahí partimos del concepto de, bueno, tengo una excelente hoja de vida, quiere decir que la inteligencia artificial me va a colocar como un prioritario, ¿sí? Pero pilas, no la vaya a embarrar cuando vaya a la entrevista. Exactamente. Ya eso es otro tema, ¿no? Ahí que la persona obviamente tiene que prepararse, Claro. pero sí. Pero entonces sí, digamos que el tema de la inteligencia artificial ha sido una gran ventaja para todos. O sea, yo siento que para todos los cargos. No solamente en talento humano, no solamente en ingeniería, sino que esto ya es para todos. Y depende también de nosotros cómo empezamos a abordar esos temas de la inteligencia artificial y cómo la hacemos nuestra amiga, porque es que no Ujú, puede convertirse en nuestro enemigo porque es que realmente nos claro. está facilitando el Ujú, trabajo, el proceso. Ya ahorita
Antes tú te demorabas, hace 10 años tú te demorabas contactando 50 candidatos prácticamente que medio día, un día completo, tú Ah, llame, 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 porque pues sí. tocaba en ese momento, era así, Ujú. ¿cierto? Pero hoy en día tú en 5 minutos has hecho la Lo puedes gestión hacer. de todo, ¿sí? De todas las vacantes que tú tienes. Total. Suena muy práctico, pero así es. Ujú. Entonces, la gente ya llega, entonces tú ves que hay procesos masivos, que la gente llega por montones Sí. en algunos tipos de cargo, entonces tú dices, sí funciona, sí Ujú. está siendo efectiva la inteligencia artificial y pues para mí, en lo personal, ha sido maravilloso. Claro. Y Y, hay un gran diferencial, ¿no? Porque también les genera a ustedes un valor agregado y siento que ayuda mucho a que el candidato pueda tener mayor posibilidad de cercanía también. ajá, también, claramente. O sea, es más fácil, ahorita también lo que mencionábamos antes es que hace un par de años, pues, Ujú. habían como más poquitas personas postuladas, eran Sí, como cierto número de candidatos. Ahorita tú publicas una vacante y en 2 días tú ya tienes a un todos. sinfín de personas postuladas y el Claro. sistema ya empieza a hacer sus filtros y te empieza a mostrar a ti cuáles son como los más ajustados a ese perfil. Y pues Ujú. obviamente es mucho más fácil también la preselección de los candidatos. Pero digamos Claro, que de total. aquí a que nos llegue a reemplazar, pues también hay un trecho muy largo. También depende de Súper cómo claro. nosotros empezamos a utilizarla, lo que te decía, Ujú. hacerla nuestra amiga para que los procesos de selección sean más rápidos y Ujú. podamos dar respuesta pues incluso más rápido a la misma empresa que nos está solicitando sus candidatos. Inclusive, si nosotros lo vemos desde, porque aquí lo estamos viendo desde el lado de selección, que decimos, listo, o sea, nos suma un montón, nos ayuda un montón. Y el lado del candidato, el candidato puede decir en este momento, nos está escuchando y dice, pero es horrible porque entonces yo envío y envío y envío y nadie me atiende porque esos son robots. No, más allá de eso es, primero hay que entender que quizás la forma en la que estás remitiendo la información no es la más Ujú, adecuada para que sea exacto. entendible, para que sea clara, para que sea conciso, ¿sí? Ujú, Hablamos de que deberíamos tener dentro de nuestra hoja de vida ciertos parámetros que son un poquito más llamativos, no solamente para la ujú, inteligencia artificial, sino también para el seleccionador que diga, wow, esto lo ubico bastante rápido, esto entiendo, ¿sí? Es como que enviemos una hoja de vida sin tener ningún conocimiento o sin colocar ninguna información académica. ujú. Bueno, eso va a generar un bache. La persona sí tiene una educación académica o no la tiene. Si no la tiene, bueno, ¿y por qué no la tiene? O sea, eso genera un bache. Eso es una realidad. Total, total. Ahora, si nosotros lo venimos a ver de este lado del candidato, yo siento que también la inteligencia artificial le va a funcionar muchísimo al candidato, porque antes hablamos de eso, de ir a tocar puertas, de que nos decía la radio, la emisora y demás. Hoy en día hay muchas herramientas, incluso podríamos utilizar la inteligencia artificial para decir, ven, yo coloco acá todo mi perfil profesional, más allá de cargar la hoja de vida, por favor, es coloco mis habilidades, mis potencialidades, mis capacidades y coloco también lo que está buscando la empresa, le coloco algunos tips de cuál es su clima organizacional y le pido que quizás me genere una comparativa de si yo podría estar como que entre los preferidos o predilectos de esto. Y eso me puede ayudar a también tener una idea. O incluso le puedo pedir a la inteligencia artificial, ven, dame tips para mejorar en mi liderazgo, qué libros podría yo leer para mejorar tal cosa, ¿no? Que eso nos podría ayudar. Ahora, si nosotros hablamos de eso, hay muchas personas que dicen, y parto de lo que tú comentabas, Nelson, bueno, la inteligencia artificial en talento humano les ha servido un montón, les ayuda, les minimiza procesos, les minimiza tiempo, y muchas personas dicen, pero para nosotros es horrible como candidatos porque nadie lee esa hoja de vida. ¿Qué Ujú. consideras tú que serían los tips importantes o las características importantes y valiosas que debe tener esa hoja de vida para que cuando la envíe el candidato sea muy llamativo, no solamente para ese ATS o para esa inteligencia artificial, sino para que cuando llegue a tus manos o a las manos del seleccionador diga, wow, esta persona tenemos que entrevistarla? ¿Qué le pondrías tú? Digamos que más allá de pronto es de qué le pondría yo, Ujú. cómo la hago, cómo hago para que mi hoja de vida tenga un diferencial dentro de ese Sí, proceso de selección y cómo hago yo para que esa hoja de vida se ajuste a ese perfil, ¿cierto? correcto. Yo puedo tener la experiencia, ¿cierto? Pero entonces, digamos, no sé, soy eh, auxiliar de nómina, ¿cierto? Ujú. Y coloqué en la experiencia laboral.
Trabajé de tal fecha a tal fecha como auxiliar de nómina. Y ya, Sí. sí, no coloqué más. Ajá. Entonces, digamos que a veces de pronto las empresas están Ujú, buscando, venga, ¿qué personas conocen este programa? ¿Qué personas ujú. eh, han tenido este tipo de experiencia con esta cantidad de colaboradores? ¿Sí? Entonces, ese Sí. tipo de información tú la lees en la oferta y Ujú. también tiene que aparecer en tu hoja de vida, porque es lo que ellos están buscando. Y las Correcto. ATS lo que hacen es entrar y revisar ese perfil y decirle al Ujú, psicólogo, mira, esta persona cumple el 95% del perfil que tú estás buscando. ujú. ¿Por qué? O sea que Porque de tiene el repente poner un programa, las poquito, palabras claves, por decirlo así. exactamente, como que esa descripción un poco del cargo, pero no solamente lo que te describen y ya, sino esas palabras claves de tu Exactamente. ejecución. Exactamente. Entonces, que no, que yo soy muy, ahí se me dificulta la redacción. Ujú, Entonces, cojo esas funciones, me voy a un ChatGPT, a un Gemini ujú. y le digo, ven, genérame un perfil atractivo, ¿sí? Le Sí, colocas, como nos dicen ahora, toca colocarle el rol sí, a la inteligencia artificial. Entonces, ajá, como profesional en perfiles o algo así, pues no sé, no se me sí, ocurre en este momento, genérame un perfil atractivo para este tipo de vacante. ujú, Inmediatamente, pues el sistema te va a generar una redacción mucho más coherente, mucho más clara, que puede ser interesante, tú la puedes leer, la puedes redactar, pues también ajustarla de acuerdo pues como a tus intereses y listo. Lo ujú, mismo con el perfil, lo mismo con la experiencia, con la parte académica, ¿sí? Con los cursos, los conocimientos, pues de pronto adicionales ujú. que tú tengas. Sí, Porque la inteligencia artificial aquí es para todos, no solamente para ujú, nosotros, sino que total. la persona también la puede utilizar para mejorar su perfil. Y Ujú, pues obviamente que esa hoja de vida sea como muy básica, que no tenga tanto recuadro, tanto color, tanta rayita, tanto ujú, gráfico, porque las ATS a veces cuando se encuentran con este tipo de hojas de vida, ujú. se las saltan, ¿sí? Es como que Ok, mucho gráfico, entonces como que no la pueden leer, por decirlo ok. así. Entonces esa es una recomendación que siempre nos han hecho de pronto como para que las hojas de vida pasen. Pero ya, digamos que depende de eso. Y otra cosa Ujú, sobre todo para los cargos ya más administrativos y más profesionales, es sí, tener diferentes hojas de vida, ¿sí? ok. No es que yo tenga un currículo genérico y ya con eso pretendo pues aplicar a diferentes tipos de vacantes, no, sino que yo debo tener diferentes currículums de acuerdo a lo que yo quiero, a lo que yo espero, al tipo de vacantes a las que quiero aplicar. Entonces, no sé, si yo soy psicólogo, obviamente sin mentir en nuestro perfil, claramente. Ujú, Pero si yo he trabajado en temas de formación, en temas de selección y en temas de desarrollo, ahí ya tengo 3 perfiles, ¿sí? sí, Yo los he trabajado todos. Pero ujú, entonces, ¿a qué vacante me quiero postular? Me quiero postular como profesional de bienestar o profesional sí, de desarrollo. Entonces, ajusto mi hoja de vida con ujú. los conocimientos, la experiencia y todo enfocado en temas de desarrollo. La idea es que no vamos a mentir en la hoja de vida, pero si, por ejemplo, si nosotros realizamos este rol de mm, docencia, por decir algo, y ese rol de docencia tiene unas palabras claves, como tú lo acabas de decir, tiene unas características muy específicas, pero además de ser docente, pues fui también la persona de, no sé, selección de personal dentro de la misma entidad. Pues obviamente ahí voy a tener unos roles y unas palabras claves diferentes. Entonces, digamos que es como Exactamente. alinear un poco más la hoja de vida a Ujú. donde estoy enviando. O sea, no Exactamente. hacer como una sola para todo, ¿no? Una sola para todos, sí, no, y sobre Ujú, todo nosotros los profesionales, porque tú sí, sabes que pues para nosotros es un poco más difícil. Tú abres ujú, una convocatoria para psicólogos y en 2 días tienes 500 postulados. Entonces tú sabes que total. estás compitiendo contra 500 personas. Entonces Ujú, obviamente entre más ajustada sea tu hoja de vida a esa vacante, pues sí, mayor posibilidad vas a tener de quedar preseleccionado, de que la ATS te ponga por encima de los demás, de que el ujú, psicólogo vea tu perfil y diga, uy, sí, este cumple, este tiene el conocimiento, este sabe hacer esto, manejo tal programa, ujú. todo lo que necesitamos, o sea, ni mandado a hacer. Entonces, obviamente, es eso, decirle a la empresa, mire, Sí, yo sé hacer lo que usted eso. está buscando. Ujú. Yo creo que muchas personas a veces pecan por el minimalismo, ¿no? Dicen, es que Ujú, la hoja de vida, como me dijeron que tiene que ser súper sencilla, yo solamente le puse el título y la fecha, desde qué fecha, incluso yo he visto, desde qué fecha inicié. ¿Y ujú. cuándo saliste de la empresa? Ah, no, yo no lo puse porque ellos me irán a preguntar.
Entonces yo siento que es como Estoy de no acuerdo. dejar esos vacíos, colocar fechas de inicio y de culminación, sobre todo en experiencia Ujú. laboral, en Eso es estudios, importante. una pequeña descripción que sea breve, que no sea de una hoja cada cargo, sino que sea una Exactamente. descripción breve, que tenga palabras claves, lo que tú decías, la podamos como direccionar nuestra hoja de vida con nuestras habilidades y potencialidades según el perfil al que estamos aplicando. Entonces, que Ujú. sin mentir, siendo muy transparentes todo el tiempo, es decir, bueno, acá tengo esta habilidad, esta potencialidad, acá tengo esta habilidad, esta potencialidad, y pues, ¿por qué no? Podemos tener una donde tengamos todo el macro, pues Ujú, para también. ciertos empleos, ¿no? Pero pues también tener como que yo siento que ser original para cada Ujú. envío. Exactamente. Algunas personas van a decir, no, pero es que me desgasto un montón de tiempo. Claro, no, nadie dijo que buscar empleo sería súper fácil y hago clic en un botón y mañana tengo el empleo de mi vida de 30 millones de pesos, pero Ujú. también va a depender mucho del amor que tú le metas y del tiempo que le pongas a esto para adecuar a cada una, pues tener quizás ciertas plantillas, lo que tú decías, sin mucho color, sin mucho gráfico, sin muchos muñequitos, sino que sea un poquito clara, legible e entendible, sin utilizar palabras muy técnicas, Ujú. para que quizás ese es el primer desgaste, pero luego ya puedo empezar a Exacto. masificar ese envío, ¿no? Sí, incluso pueden colocar al final un espacio de palabras clave. Eso es Ujú. súper importante, que hayan palabras clave dentro de toda la hoja de vida, Sí, porque eso es lo que lee la inteligencia artificial y eso es lo que hace como que preseleccione algunas hojas de vida primero que otras. ok, como el Y, y, match, ahí y que se perfecto. condense, o sea, que no sean las Ujú. 5 páginas de hoja de vida, ¿no? Pues ahorita lo bueno es que pues tenemos hojas de vida digitales, Sí, pero eso sí es una realidad y es que uno no se va a poner a leer 5 hojas de vida, o cinco ujú, páginas de hoja de vida. O sea, eso no va sí, a pasar total. porque tú estás buscando rápido, viendo si tiene el perfil, no, y siguiente. Entonces, máximo 2 páginas, digo yo, eso ya es mucho. Sí, Yo creo que una página es suficiente, ujú, pero depende también cómo la organicen y pues que sea muy ujú, condensada la información y listo. Obviamente, enfocada al perfil al cual yo pues quiero me voy a alinear. alcanzar. Ujú, Exacto. perfecto. Hay muchas personas, Nelson, que llegan y que dicen es que yo me canso de aplicar, me canso de enviar, tengo N cantidad de meses haciendo esto, estoy desgastado, estoy desmotivado, estoy triste, estoy ya entrando en crisis. Esas personas que podrían llegarte, que te dicen estas palabras, ¿tú qué es lo primero que le preguntarías para entender no qué está haciendo mal, sino qué podría mejorar en su búsqueda de empleo? Mm, digamos que la pregunta sería esa: ¿qué estás haciendo tú Ujú, para que tu hoja de vida inicialmente ujú, tenga ese diferencial, cierto? ujú. Dentro del proceso de preselección de las Sí, hojas de vida, ¿sí? ¿Qué estoy correcto. haciendo yo para que mi hoja de vida tenga ese plus y esté por encima de 500 más que tienen el Ujú, mismo perfil? O sea, tengo correcto. 500 psicólogos profesionales con Ujú, experiencia, ¿sí? Que pueden aplicar a la vacante, pero ¿qué sí, tiene mi hoja de vida diferente o qué tiene mi perfil de diferente? Pues para ese cargo, para que el analista me tenga en cuenta. Eh, correcto. y adicional a eso, obviamente, ahorita lo decías, pues buscar trabajo es un trabajo, ¿sí? Ujú, Entonces es un tema de constancia. Entonces, ¿a ujú, cuántas vacantes te has postulado hoy? ¿A cuántas vacantes te postulaste ayer? ¿A cuántas vacantes te postulaste antier? Porque eso es de ujú, todos los días, ¿sí? claro. Entonces, la persona tiene que estar constante en la búsqueda porque, pues, yo me puedo postular a 100 vacantes y me llaman a una, ¿sí? Sí. ¿Por qué? Porque hay 500 hojas de vida más ahí Ujú. postuladas. A veces dicen que es cuestión de suerte, pero a veces también es cuestión de alinear bien el perfil, ¿no? De que yo Y de constancia, ¿no? Tú lo haya acabas de ajustado y decir. que yo sea constante buscando, porque yo soy bueno para unas empresas, pero de pronto para otras empresas dicen, no, este perfil no se Claro. ajusta porque estamos buscando otro tipo de psicólogo, ejemplo, Ujú. ¿cierto? O no es lo que necesito en este momento, quizás más adelante, y te guarden y es ese tipo de cosas que después tú dices, uy, me llamaron después de tantos meses, pues posiblemente no era el momento en ese instante, hoy en día guardaron tu hoja de vida y les parece interesante. Y otra pregunta que también puede ser un error a veces de los candidatos es, ¿a qué tipo de vacantes te estás postulando? Si te estás Ujú, postulando a correcto. vacantes a las que aplicas, a las que con las que Ujú, cumples tu perfil, porque no falta de pronto que yo estoy buscando el enfermero,
¿cierto? Sí, Y me llegan postulaciones de trabajadores sociales, de ujú, administradores. Obviamente uno entiende que a veces uno sí, dice, pucha, me postula lo que sea, a ver si me sale algo, ¿cierto? ujú, Pero no es el deber ser, ¿sí? Desgastante para la claro, persona porque se va a postular a muchas más ofertas y a la final no le va a salir ninguna. Y también total. desgastante para el psicólogo que está a este lado porque le va a tocar descartar a más personas. Entonces, eh, la persona tiene que enfocarse, pues obviamente en el tipo de trabajo que quiere, en el tipo de Ujú, experiencia que quiere. Si ya tiene una experiencia previa, pues bueno, si se quiere ir por ese sí, mismo lado, pues cómo potencializo la hoja de vida, todo lo que hemos ujú, dicho, total. para que, pues obviamente, yo realmente cumpla con ese perfil y yo Ujú, y sea, calza, ¿no? exacto, sí, sí sea como preseleccionado en Ujú, esa primer fase del proceso de selección. total, Que pase ahí, totalmente. digamos, ese filtro de esto, ya cuando llegue a la entrevista, mejor dicho, yo, ya me llamaron, mejor dicho, me voy con todo ese proceso, Ujú, pase o no pase, voy con todo, ¿cierto? Entonces, total. es eso. Igual yo creo que fuimos tocando muchas cosas. La idea de este podcast también es que las personas pues abran un poco la mente. Partimos un poco del concepto del podcast anterior y es no se queden en el problema, no se queden en el no puedo, no se queden en el no me están llamando, sino venga, ¿qué está haciendo diferente? ¿Qué podemos mejorar? ¿Qué podemos potencializar? La idea es que ustedes que están al otro lado escuchándonos puedan comentarnos. Nelson va a ser parte de nuestra super comunidad SIN, entonces va a estar ahí atento con nosotros a, bueno, pregúntenos qué dudas tienen, qué situaciones están pasando, ¿sí? O sea, no, no, Nelson, mira, yo he hecho todo lo que tú dijiste y nada, esto no me funciona. ¿Qué hago? ¿Qué otros tips tienen? Y nosotros desde el equipo vamos a estar ahí muy atentos a ver qué más podemos brindar para que usted, de cierta manera, entienda que sí hay cosas que todavía se pueden hacer. O sea, yo siento que hay muchísimas cosas que todavía podemos hacer, que a veces nos quedamos un poquito más atados al problema o nos quedamos un poco más atados en la desmotivación de no, esto para mí no es y voy a morir y todo fracasa. O nos centramos demasiado, que también puede estar pasando, en mi empleo ideal. Tiene que ser remoto, yo voy a trabajar solo 2 días a la semana, quiero ganar 30 millones y de esos 2 días quiero que me manden un computador marca X, el súper tecnológico y que me lo regalen. Entonces me dice, no, venga, hay que a veces ser un poquito también realista. Realistas. Ujú. Está bien soñar, pero pues partamos de un sueño que pueda volverse real, ¿no? Exacto. No sé, Nelson, ¿con qué te gustaría cerrar para las personas que nos están escuchando, para que entiendan que buscar empleo es un trabajo arduo, no se nos desmotiven, que reconozcan que tenemos posibilidades y todavía existen oportunidades y las puertas siempre van a estar abiertas, solo que toca seguir tocando a veces, ¿no? Digamos que, bueno, yo siento que, bueno, también en la posición que yo estuve en algún momento, que fue ser Ujú. desempleado, duré más o menos como 8 meses, 7 meses más Ok, o menos buscando empleo. bastante. Para nosotros los profesionales sí es Ujú. mucho más difícil a veces de pronto, Sí, porque pues hay mucho profesional y poquitas vacantes, sí. pero también es como un tema, lo que tú decías y también creo que lo mencionaban en el podcast anterior, es como la actitud que uno tiene frente a las circunstancias, ¿no? Ujú, Entonces, ¿yo qué barrera me estoy poniendo a mí mismo sí, para seguir buscando? Y ujú, entiendo que total. puede llegar un momento en el que uno dice esto es súper frustrante y uno se siente Ujú. mal y uno dice, Y no puedo pucha, más. voy a conseguir trabajo, no puedo Ujú, más, tengo deudas, tengo todo lo que quieras y no sí, encuentro trabajo. ujú, En ese momento yo, sin saber, sin conocer, sin inteligencia artificial, sin nada, sin absolutamente sí, nada, tomé la decisión de irme por el lado de ser optimista, ¿cierto? ujú, Y de aprender de cada sí, experiencia. Y ese es un regalo importante porque mira, ujú. yo fui sin mentirte, o sea, yo fui como a unas 30 entrevistas. Wow. Y no pasaba, o sea, no pasaba porque Todos había no. muchos psicólogos, yo Ujú, vivía o muy lejos, o no cumplía con la experiencia, o no cumplía con la expectativa, o la actitud, bueno, eran ujú. muchas cosas que yo después Algo empecé fallaba. a leer. Entonces Ajá, yo dije, pues si yo cumplo el perfil técnico, ¿por qué no sí. estoy pasando? Ujú, Entonces ahí es donde la persona tiene que entrar a evaluarse a sí misma y ujú, con base a las experiencias que ha tenido en otras entrevistas, que no las tome como algo negativo, sino que las tome como algo para aprender,
bueno, yo Ujú, dije esto en esta entrevista, mejor lo cambio y lo digo de esta manera. total. Yo dije esto en esta otra entrevista o me porté de esta manera, de pronto Ujú. iba como Empezar a muy enfocado. transformar ese concepto, Entonces, ¿no? exactamente, ver cómo yo me vendo mejor, ¿cierto? Ujú, Porque es que me correcto, estoy vendiendo, yo estoy allá diciendo a la empresa, contrátenme, pero ¿por qué me tienen que contratar a mí y no a los otros 50 que están al lado? ¿Cierto? totalmente. Aprender de los errores, mejorar, y a veces ni siquiera es de los errores, sino de las mismas circunstancias, Ujú, aprender a ujú, mejorar ese perfil y a venderme mejor, pues para que tenga procesos de selección más efectivos. Y lo otro, bueno, obviamente el tema de la preparación, ¿sí? Es otro punto importante, prepararse para una entrevista. O sea, no es ujú. solamente que yo haga el currículo, yo puedo tener el mejor currículo con todas las especificaciones, haberla Sí. hecho como ChatGPT me dijo, de acuerdo a la Ujú, vacante, eh, tener muy buena actitud, tener muy buena presentación personal, puedo ir perfecto a la entrevista, ¿sí? Pero llego allá y me preguntan sobre mi hoja de vida, que es mi hoja de vida, y no ujú. sé qué decir, ¿sí? Entonces, un ejercicio importante que tú de pronto lo decías ahorita, que el storytelling, ese tipo de cosas, es prepárese para la entrevista. O sea, Sí. independientemente de si yo voy a una vacante para operario de aseo o voy a una vacante de ingeniero industrial o voy a una vacante de Ujú, gerente, siempre me tengo que preparar, porque es una total. exposición. Es como Claro. cuando tú ibas al colegio y tenías que preparar tu material y pasar al frente y Ujú, decirlo de memoria. Cuando tú te aprendes tu hoja de vida de memoria, ujú, total. para ti tu discurso va a ser mucho más fluido, te vas a Es ver más natural, seguro, ¿no? más natural, entonces va a ser más fácil para ti Ujú, venderte, va a ser más fácil, porque aquí no se trata de tener habilidades comerciales así, de ser el sí. mejor vendiendo, porque pues no todo el mundo tiene esa habilidad, Ujú, pero cuando tú denotas esa seguridad y te aprendes tu currículum, es mucho más fácil para ti la entrevista. Cuestión que claro. tú llegas, te presentas, dices, tengo esto organizado de esta manera, tú ya sabes, te preguntan cualquier Ujú. cosa, tú ya sabes qué responder. ¿Sí? Entonces No, conoces y tu yo hoja de vida. siento que también desde la naturalidad de esto es lo que yo realicé y ahí lo tienes súper técnico y la posibilidad de que tú lo expliques. Cuando te pregunten, venga, pero tú qué hiciste, no lo digas a rajatabla, como decían por ahí, de, ay, no, y hasta la coma, y tal cosa. Y uno dice, no, pero venga, se lo aprendió de memoria, ¿no? O sea, si tú lo viviste, tú me lo puedes contar de una manera diferente, ¿no? Exactamente. Entonces, cuando tú coges tu hoja de vida, ese ejercicio lo hice yo en ese momento. Y yo Sí. cogí mi hoja de vida y yo dije, bueno, incluso haciendo ese ejercicio dije, yo tengo que ajustar esta hoja de vida porque esto está mal escrito. Esto de Ujú. pronto no está muy ajustado al perfil. Sí. No se Frente entiende. al espejo, o sea, no tienes que tener audiencia. Frente al espejo tú te Ujú. paras, la ensayas unas 2 veces, te demoras 10 minutos Sí. y listo. Te aprendes tu perfil y ya vas más seguro de lo que vas a decir, porque eso nos da de pronto como el aprendizaje, como cuando vamos a Ujú. exponer a la Total. universidad. Tú vas más seguro porque tienes claridad del tema y es más fácil para ti. Claro, Y el y te hecho de que sientes tú lo más hayas, cómodo también con lo que estás diciendo, ¿no? totalmente, porque el hecho de que tú lo hayas vivido, como tú dices, no quiere decir que tú te acuerdes 100% de lo que está escrito en esa hoja de vida. Total. Entonces sí es importante que tú la repases. Y si de pronto la hiciste enfocada en determinado perfil, siendo Ujú. profesional para algún tipo de perfil específico, pues es importante que tengas claridad en qué es lo que vas a decir. Porque no es Clarísimo. solamente decirle a la IA, genérame el perfil, sino que yo Sí. tengo que estudiarlo para saber qué fue lo que escribí, qué es lo que dice el perfil. Y ojo con esto, o sea, genéralo, pero ojo porque la IA es imaginativa con lo que Ay, no entiende y llena espacios y de repente tú terminas colocando algo en tu hoja de vida que no tiene eso, sentido, que no se relaciona contigo, exacto, que no es, no tiene nada que ver contigo. Y cuando te dicen, ¿y esto de qué trata? Explíquemelo. Y tú quedas como, uff, no sé. Dios mío. Pues, exacto. Ojo también porque yo siento que ese ejercicio es muy valioso, porque no solamente tienes, te apropias de la información, ¿no? Sino que también eres muy consciente de si la información está bien redactada, si está sin errores ortográficos, si es entendible para todos. De repente tomar a alguien de tu familia y decir, puedes leerla y dime si lo entiendes o qué quiere decir eso, para que sea un poquito más atado a la realidad ese lenguaje y que quizás la persona no quede ahí como, no, pues, ¿este qué querrá decir? Ni idea.
O sea, si no lo lee otro psicólogo, no tiene ni idea de Ande- qué está hablando, pues tampoco es como la idea, porque pueden haber otras personas que participen en el proceso de selección que también incluso estén aprendiendo a hacer un proceso de selección que estamos sesgando con la información que le estamos brindando, ¿no? Exacto. Sí, totalmente. Entonces sí es importante que estudien pues su hojita de vida, que la revisen, independientemente también del cargo, ¿no? Ujú. Y que bueno, y que si yo no soy tan hábil con la tecnología, porque también pues hay personas ya de Puede generaciones pasar. más altas, bueno, Sí. tenemos el primito, el sobrinito, el amiguito, ¿sí? Y que nos pueda ayudar de Ujú. pronto a Total, mejorar esa hoja de vida, ¿cierto? Porque ya total. ahorita realmente la hoja de vida esta que manejaban antes, la azulita, se me Sí, no, de un la formato. minigua, la Ajá, minigua. Sí, sí. eso ya muy pocas empresas la solicitan, o sea, muy Ujú, poquitas realmente lo manejan. Entonces, si tú tienes tu hojita digital, pues que sea una muy buena hoja de vida digital, bien hecha, bien ujú. organizada, que contenga toda la información pues, que se requiere para poder aplicar Y entendible, correcto. y entendible. Pues nada, Nelson, para nosotros es un placer. Nos parece maravilloso ese tipo de temas porque siento que también le abren un poquito el panorama a las otras personas, los sacan un poco de ese no puedo, no puedo, no puedo, no puedo. No, venga, realmente es que usted quizás lo está direccionando de la manera inadecuada. Podemos mejorar, podemos fortalecer ciertas cosas, los procesos de selección. No es que hoy en día todo lo haga una IA y el seleccionador no se vea por allí, sino que obviamente utilizamos herramientas tecnológicas para fortalecer, mejorar y disminuir tiempos para que usted también sea contratado en el menor tiempo posible, que eso es lo que se espera también. Y usted también lo puede utilizar para mejorar, para potencializar, para fortalecer esa habilidad. Para nosotros, valiosísimo este tema. Muchísimas gracias por estar hoy conectado con nosotros al otro lado. Invitamos a ustedes que están ahí viéndonos, escuchándonos, a que sabemos que van a surgir muchas dudas y que de repente hay alguna persona que diga, ¿será que yo sí la hice bien? ¿Será que esta sí me quedó bien? Pueden incluso escribirnos, compartirnos y nosotros con todo gusto le damos a dar una miradita y de repente le enviamos tres tips importantes y le decimos pilas con esto, pilas con esto, pilas con esto, míralo, revísalo, porque también entre la unidad se hace la fuerza, pues, y Ujú. de repente usted lo que necesita es una lucecita en el final del túnel para que usted diga, listo, y ya lo tenga y lo va a hacer. Pero la idea es que no se desmotive y que siga estando allí. Muchísimas gracias, Nelson, por prestarnos tu conocimiento, por compartir con nosotros, por dedicar este tiempito. Sabemos que no va a ser la primera vez que nos vamos a ver en estos podcasts, pero sí la idea es que hagamos entender a las personas que los procesos de selección, si bien son arduos, también es ponerle un poquito de cariño a lo que estamos haciendo, ¿no? Hay un mundo ahí detrás de todo eso de la selección de personal. Hoy abordamos algunos temas importantes también de actualidad. Y pues qué chévere que las personas también puedan ir como entendiendo cómo evoluciona esto y qué se hace también desde acá Total. para, para que ellos también entren dentro del juego, dentro del sistema, Ujú, cómo correcto. funcionan los procesos de selección en Colombia y, y aprendan de ese Ujú. juego para salir ganadores, ¿no? Entonces es la idea como también de estos espacios. Te agradezco mucho, Kate, pues por la invitación y sí, espero que obviamente nos volvamos a ver más adelante con otros temas, profundizando otras cosas así, pues interesantes, chéveres de pronto que puedan aportar también a las personas que nos ven. Así va a ser. Muchísimas gracias a ustedes que se conectaron con nosotros, que nos vieron, que nos escucharon. Gracias por tomarse el tiempo y nos vemos en un próximo podcast al otro lado. ¿Listo? Chao, chao. Muy bien. Mandan 100 no antes de un sí, pero el que insiste llega al fin. Miro adelante, no vuelvo atrás. Cada rechazo me enseña más.